Bandita, ¿alguna vez les ha pasado que quieren cambiar o instalar su taza de baño y resulta que el tubo del drenaje quedó chueco o mal ubicado? Hoy les voy a mostrar cómo corregir ese desfase sin romper todo el piso y cómo desplazar correctamente el sanitario con una solución que sí funciona. Vamos paso a paso. Primero medimos desde la pared al centro del tubo de desagüe. Lo ideal es que esté a 12 pulgadas o 30.5 centímetros, que es la medida estándar para la mayoría de los sanitarios. Pero en este caso, miren nomás, está casi a 25 centímetros. Esto hace que la taza quede muy pegada de la pared o ni siquiera entre bien. Así que me puse a buscar una brida sanitaria desplazable para no romper de más y no perder mucho tiempo. Aquí es donde entra esta maravilla, la brida sanitaria desfasable. Miren esta chulada, tiene una extensión interna que desplaza el punto de conexión del sanitario hacia atrás, compensando algunos centímetros extra que nos faltan. Este modelo en especial movía hasta 5 centímetros, pero en mi caso no era suficiente, necesitaba desplazarse más. Sé que hay unas que permiten hasta 10 centímetros de desplazamiento, pero pregunté en varias ferreterías y tiendas especializadas, nadie la tenía, y por línea tardaban una semana en entregarla. Así que ni modo, toca romper el piso, pero tranquis, no vamos a destruir todo el baño, solo lo necesario. Antes de romper, vamos a hacer bien la medida para no equivocarnos. Tomamos la taza nueva con el tanque armado, la colocamos en el lugar deseado dejando 1 centímetro de separación entre el tanque y la pared, alineamos bien y marcamos con un marcador los 2 orificios que tiene la base de la taza, los que sirven para fijarla al piso con tornillos. Con esas marcas, trazamos una línea al centro entre los 2 puntos. Ese será nuestro nuevo centro del tubo de drenaje. Luego, con un pedazo de tubo o una tapa, marcamos la circunferencia del hueco a abrir, respetando ese centro. Ahora sí, empezamos a romper. Si tienes una moladora y un rotomartillo, te va a tomar menos tiempo. Pero si no tienes herramienta eléctrica, también se puede. Una maceta y un cincel hacen el trabajo, solo que un poco más lento. Lo importante es ir con paciencia y protección. El desfase en el tubo de desagüe puede deberse a varias razones, y es más común de lo que parece. Una de las principales causas es que, durante la obra o remodelación del baño, no se respetaron las medidas estándar al colocar la tubería. La distancia correcta entre la pared terminada y el centro del tubo debe ser de 30.5 centímetros, que es igual a 12 pulgadas para la mayoría de los inodoros convencionales. Pero muchas veces, ya sea por error del albañil, por cambios de diseño o por no tener la taza en ese momento para medir, el tubo se instala más cerca o más lejos de la pared. También puede pasar cuando se cambia un sanitario antiguo por uno moderno. Los modelos más recientes traen diseños más compactos o con tanques más grandes, y eso puede hacer que choquen con la pared o queden muy separados, aunque el tubo esté en el lugar correcto. Otro motivo común es cuando se hacen reparaciones improvisadas o adaptaciones mal planeadas, como al mover un muro, subir el piso con un nuevo recubrimiento o cuando el baño fue construido sin planos exactos. En esos casos, el tubo puede quedar torcido, muy cerca del muro, desalineado con respecto al eje del baño o incluso con una leve inclinación que complica la instalación. Lo peor es que no lo notas hasta que vas a colocar la taza y ves que no embona o que el tanque no permite cerrarla bien. Por eso es tan importante verificar las medidas antes de comprar o instalar un inodoro nuevo. Y si el tubo ya está mal ubicado, hay que decidir si se puede corregir con una brida especial o si es mejor ajustar el drenaje desde la base. Saber esto te ahorra tiempo, dinero y más de un dolor de cabeza. Desplazar un inodoro utilizando bridas especiales es sin duda una opción muy práctica cuando el desfase del drenaje es leve. Estas bridas, también conocidas como bridas desfasadas o excéntricas, permiten mover el punto de conexión entre 3 hasta incluso 10 centímetros, sin necesidad de romper el piso ni tocar la tubería original. Su mayor ventaja es la rapidez y limpieza del proceso. Basta con colocar la brida, atornillarla bien y listo. El sanitario queda funcional sin hacer obra. Además, muchas vienen con empaques herméticos, tornillería incluida y están diseñadas para evitar olores. Pero ojo, no todo es tan fácil. Estas bridas no siempre están disponibles en todas las tiendas y si las encuentras en línea pueden tardar días en llegar.
En mi caso, pregunté en varias ferreterías, tiendas especializadas y distribuidores y ninguna tenía la de 10 centímetros que necesitaba. Solo conseguí una que recorría 3 centímetros y con eso no era suficiente para corregir el problema real. Aparte, aunque estas bridas se ven como una solución mágica, también tienen limitaciones técnicas. Si el desfase es muy grande o si la tubería está desnivelada, forzar el uso de una brida puede terminar en fugas, mala alineación del sanitario, asentamientos inestables o incluso desgaste prematuro del empaque. Y peor aún, si con el tiempo necesitas desmontar el sanitario por mantenimiento, esas piezas pueden estar muy desgastadas o sueltas y volverás a empezar. Por eso, si tu desfase es más grande de lo normal, como me pasó a mí, la mejor solución sigue siendo romper el piso y mover bien la conexión. Sí, toma más tiempo y trabajo, pero haces la corrección desde la raíz. Despejas, cortas el tubo viejo, instalas un nuevo codo, dejas todo nivelado y sellado y te olvidas del problema por años. Además, si te tomas el tiempo de hacerlo bien, puedes dejar la salida perfectamente centrada a 35.5 centímetros, lo cual te da compatibilidad con prácticamente cualquier taza del mercado. En resumen, si el desfase es leve y encuentras la brida correcta, úsala sin problema. Ahorras tiempo y evitas romper el piso. Pero si necesitas mover más de lo que permite la brida o simplemente no consigues la adecuada, no te frustres. Romper el piso es completamente válido y, bien hecho, es una solución más firme y duradera. Usualmente el grosor del piso es de unos 5 centímetros. Después de ahí ya encontramos tierra o tepetate como relleno. Una vez abierto el hueco, despejamos toda la tierra necesaria para tener buen espacio. Cortamos el tubo existente y retiramos el codo viejo. Esto nos da más libertad para trabajar y colocar el nuevo. Ya con espacio, presentamos el nuevo codo sanitario. Alineamos al centro que habíamos marcado antes y marcamos el tubo para saber cuánto cortar. Antes de pegar, corroboramos la medida desde la pared al nuevo centro del tubo. Si da 30.5 centímetros exactos, ya estamos del otro lado. Ahora sí, limpiamos bien el contorno del tubo y el interior del codo. Aplicamos pegamento para PVC, unimos, presionamos bien y dejamos secar unos minutos. Cortamos un pedazo de tubo vertical que quede salido unos 5 centímetros del nivel del piso. Esto es para que al rellenar la mezcla no se meta al drenaje. Pegamos el tubo, rellenamos nuevamente con tierra compactamos un poco y preparamos la mezcla con cemento, arena y grava. Humedecemos ligeramente la zona y vertemos la mezcla.
Con cuchara o llana nivelamos bien y pulimos. La dejamos secar mínimo 24 horas para asegurar firmeza. Al día siguiente, ya con el piso seco, colocamos la brida sanitaria fija. Marcamos los orificios de fijación, hacemos las perforaciones y colocamos los taquetes. La brida la doblamos un poco hacia adentro para insertarla fácil. La posicionamos, atornillamos firme y colocamos los tornillos guía para la taza. Ahora sí, montamos la taza con cuidado. La alineamos con los tornillos guía, asentamos bien y apretamos. Si hace falta, nivelamos con calzas y revisamos con el nivel de gota. Descargamos una vez, revisamos que no haya fugas y listo. Bandita, así es como se corrige un desfase de drenaje cuando ni la mejor brida del mundo te alcanza. Si no encuentras la medida correcta, no te desesperes. Con un poco de trabajo y sin romper todo el baño, puedes tener una instalación firme, limpia y sin fugas. ¿Te animarías a hacerlo tú? Déjame en los comentarios si te ha tocado un caso parecido o si quieres que te muestre cómo corregir otros errores comunes en el baño. No olvides dejar tu like, suscribirte y seguirnos para más soluciones caseras como esta. Nos vemos en el próximo proyecto, bandita.